Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a esperar que se puedan ir conectando los que quieran y los que sepan que, como avisé, vamos a hacer un vivo con una bioreseña. También le vamos a dar tiempo a este sistema a que, bueno, vaya perfeccionando su conexión también. Hoy les puedo comentar, antes de empezar, esperando que se unan, que vamos a hablar de una biografía de Laura Ramos. Es una biografía sobre las hermanas Bronte y Branwell, el hermano Bronte. Y es un libro que está repleto de erudición, es muy erudito, pero se lee con la fascinación y la adicción de las mejores novelas. Así que es una combinación sumamente explosiva, sumamente explosiva. La gente va llegando, todos me escuchan bien, perfecto, así reunimos un poquito más de gente y ya empiezo a hablar del libro. Mientras tanto, también les voy a aclarar que apenas voy a hablar de Laura Ramos en cuanto a su biografía personal, porque ya su historia de vida es una novela en sí misma y me gustaría que la descubran ustedes por sí mismos. Eh, Ella es hija de alguien muy importante en la historia argentina, un intelectual y un pensador muy importante. Eh, y la relación que ella tiene con su padre y, bueno, cómo ha descubierto, cómo descubrió a las Brontë, cómo fue su historia como lectora, cómo decidió escribir esta biografía, eh, da para otro libro. De todos modos, en una parte de la biografía ella cuenta algunas cosas y en varias notas en internet van a poder eh, explorar esto un poco más. Entonces, si les parece bien, si se escucha bien, como dicen todos, vamos a empezar. Me gustaría empezar esta biografía primero, o sea, hablar de esta biografía primero, sentando las bases de, por ejemplo, cuál Bronte es mi preferida. Sin duda es Emily. Cumbres Borrascosas es un libro que a mí eh, me marcó y que me parece fascinante. Ese libro donde se puede palpar ese mal que se alza como un triunfo, ese libro tan oscuro, me parece bellísimo y es un libro que perdura en mí ya hace mucho, mucho tiempo y seguramente seguirá haciéndolo durante muchos años más. Eh, no le quito mérito, claro, a Charlotte y a Suyaneir, bueno, que es la más famosa, pero Cumbres Borrascosas para mí y Emily son, son hitos en la historia. Pero bien, dicho esto, eh, les vuelvo a decir para los que llegan recién que voy a hablar de un libro que se llama Infernales, la hermandad Brontë. Es una biografía sobre los hermanos Brontë. Es un libro maravilloso, esto hay que decirlo desde el principio, eh, y que a mí me sorprendió gratamente, primero porque no lo conocía. Yo estaba buscando entrevistas de otro autor que estuve leyendo la semana pasada, y en una de esas entrevistas, en el canal de la ciudad, este autor, que es Matías Serra Bradford, entrevistado con Daniel Gebel,
es entrevistado junto a Laura Ramos. Y, y me pasó algo muy curioso, porque yo había llegado ahí por Matías, pero no pude dejar de mirar y de hechizarme con Laura Ramos, porque ni bien me enteré de este libro y la empecé a escuchar hablar eh, sobre cuánto ha trabajado, cómo lo ha trabajado, automáticamente me embrujó y me olvidé de todo lo demás. Eh, Luego de esto fue leerlo con el corazón en la boca y con una, no sé, una dedicación, una devoción, leerlo absolutamente maravillado y bueno, el resto es historia, estoy acá. Es una biografía, como les dije al principio, que está escrita con erudición, pericia, pero también con un estilo tan hechizante como el propio tema que trata. En Infernales entraremos en los famosos páramos de Yorkshire para conocer a la emblemática familia Bronte, sobre todo a las famosísimas hermanas Bronte. Charlotte, autora de Jane Eyre, novela fundacional si las hay. Emily, autora de Cumbres Borrascosas, como les dije. Mi preferida, una novela tan oscura como Excepcional. Y Anne, la menos conocida de ellas. Pero, pero, también está el único hermano varón del clan, Branwell. Ellas también tenían dos hermanas mayores que bueno, no lograron sobrevivir eh, en su momento. Y estaba Branwell, el único hermano varón. Y aquí viene la sorpresa, creo. Seguro muchos de ustedes no sabían, o apenas sabían, que el clan Bronte tenía un hermano varón. Y no era un varón simple y común. Era, por una parte, claro, por el momento en el que se encontraba Inglaterra, ¿no? En ese siglo XIX, donde los hombres eran los únicos aptos para una educación excepcional. Obviamente, todas las esperanzas de su padre, que era párroco, eh, estaban depositadas en él. Branwell era una persona de mucho talento, mucha sensibilidad, un poeta excepcional, pero eh, algo pasó. ¿Qué pasó con Branwell, este chico de suma inteligencia, una especie de poeta romántico, eh, con mucha inteligencia, sí, pero también con muchos derrumbes? ¿Qué pasó? Algo o alguien lo proscribió de la historia. No sabemos qué o quién fue, ni los motivos tampoco. Pero en esta biografía, gracias a su excelente documentación, lo vamos a saber por primera vez. Y usando esta misma fuerza, nos vamos a dar cuenta que las Bronte, además del escándalo, aunque con exitosas ventas que tenían, eh, en esa época ellos sufrieron eh, un escándalo tremendo cuando salieron sus novelas, porque las tacharon de amorales, pero igual no dejaban de venderse. Peor fue cuando se descubrió que eran mujeres y hermanas las que habían publicado las novelas, porque ellas las habían publicado con seudónimo masculino. Pero bueno, el escándalo primero que sufrieron por considerarse las novelas amorales. Y después, al enterarse de que eran mujeres las que lo habían escrito, eh, se intensificó, como les decía, cuando se enteraron que eran mujeres. Pero
Eh, Así como sucedió con Bramwell, con esta cuestión de que se proscribió de la historia, algo sucedió también, eh, se produjo una especie de baño de limpieza, no sabemos quién lo hizo y por qué, porque las Bronte no son esas mujeres modositas, por suerte, esas mujeres modositas que nosotros pensamos que eran, y esa clase de mujeres que sobrevivió en el imaginario colectivo hasta el día de hoy. También alguien fue el encargado de hacer este baño de limpieza, eh, y vamos a saber quién estuvo detrás de eso y por qué. Laura Ramos define este libro como el libro de su vida. Los Brontë son su vida. La marcaron de chica cuando comenzó a leerlos y toda su vida literaria dependió y se formó gracias a ellos. Y creo que varios de nosotros podemos sentirnos reflejados en esto. Quizás con las Bronte, en algún sentido, los que lo han leído, las que la han leído, o por ahí con otro autor fundacional, pero la sensación es igual. Sin embargo, en el caso de Infernales, es la biografía más completa en español, y me atrevo a decir en cualquier idioma, sobre la familia Bronte. Y al mismo tiempo es la apasionante historia de una hermandad marcada con sangre y literatura. Ustedes no se dan una idea la importancia de la lectura y la escritura y del pensamiento que tiene eh, estas cosas en la familia. Se van a dar cuenta cuando la lean. Eh, es extremadamente apasionante. Es un libro de apasionante lectura, ideal para fanáticos y fanáticas de esta familia, pero también déjenme decirles que funciona a la perfección como puerta de entrada a aquellos o aquellas que no los hayan leído nunca. Eso es algo que se los aseguro. Vamos a recapitular entonces. A Laura Ramos le llevó casi 10 años escribir este libro, 3 viajes a Howard, Inglaterra, el pueblito de las Bronte y de su hermano. Allí transcurrió gran parte de la historia que cuenta Laura. En Infernales, la hermandad Bronte, se produce el retrato de las 3 hermanas importantes, Charlotte, Emily y Anne, y el rescate de la figura de Bramwell, el hermano mayor. Pero también, y creo que esto es de suma importancia y tiene un valor literario, intelectual, artístico, historiográfico muy muy grande, pero Infernales también es una investigación muy erudita, muy completa, que busca cuestionar el mito romántico, ¿sí? Un poco lo que les decía yo hoy más temprano, para dejar al descubierto a las mujeres reales y a la construcción de una identidad, la de las 3 hermanas que, provenientes de una familia pobre y alejada de los grandes centros culturales ingleses, se convirtieron en escritoras profesionales y avanzadas para su época. La autora se propuso escribir la auténtica biografía de esta familia y creo que lo consiguió. Y siguió todos los caminos ya transitados por otros. Todos. Los de otros biógrafos, otras biógrafas, otras líneas de estudio, otros documentos. Siguió incluso las versiones edulcoradas que yo les contaba, que llegaron hasta el día de hoy. Esas versiones edulcoradas y mitificadas que no son las reales, como después se dio cuenta, pero también incluyó por primera vez fuentes que nunca se incluirían en un estudio serio, que son los chismes, los
testimonios de videntes, farmacéuticos, borrachos, leyendas, cuñadas del guardia, testimonios de la servidumbre. Eh, Cuando ella empezó a documentarse, empezó a ver que todas estas fuentes, desacreditadas en su momento, incluían muchas perlas de verdad. Y algo eh, hay que destacar y hay que dejar en claro de esta biografía. Aquí no hay licencias poéticas. Si se dice que llovió el 6 de febrero de un año determinado y llovió con esta intensidad y se produjo este daño material o lo que sea, siempre hay un material, un documento que atestigua, que testimonia que eso sucedió. Así que no hay licencias poéticas en esta biografía. Como les adelantaba, Laura Ramos logra desarticular la imagen edulcorada de las hermanas y establece de una vez por todas quién fue el constructor de esto, y también habla de la vampirización hacia el hermano, ¿sí? E identifica quién es el Nosferatu que vampirizó a Branwell. ¿Qué pasó con este hermano? ¿Cómo un hombre de su talento e inteligencia termina en el fondo de la historia? ¿Y por qué motivos? ¿Y quién lo hizo? Todo sale a la luz gracias al trabajo de Ramos. La familia Brontë, a su vez, parece marcada por el signo de la desgracia, y creo que eso engorda el mito. Como sabemos, la madre murió pronto, el padre, como les dije, era párroco, y tras la muerte de su esposa envió a sus hijas a un hogar para hijos de clérigos pobres. Las dos mayores, María y Elizabeth, enfermaron y murieron de tuberculosis, con 2 meses de diferencia y con 10 y 11 años. Ya verán eh, los que lean la biografía y lean los pasajes de este internado y comparen ciertos episodios de Jane Eyre, bueno, se darán cuenta de todas las conexiones. El resto de los hermanos, Charlotte, Emily, Anne y el propio Branwell, crearon una hermandad literaria que se llamó Juvenilia, y tenían 2 mundos infernales. Uno se llamaba Angria, en el cual los reyes de la prosa eran Charlotte y Branwell, muy competitivos entre ellos, y Gondal era el reino del verso, de la prosa, de Emily y Anne. En esta especie de juego lúdico y artístico le dedicaban horas y horas a crear aventuras en este reino, en estos infiernos, con personajes heroicos, princesas, personajes de su propia época. Incluso había batallas épicas, históricas. Y bueno, sufrían también por sus personajes y por los destinos que ellos les hacían transitar con su escritura. Los Brontë, como les dije, vivían la literatura con una intensidad, creo que incomparable. Pocas personas, pocos genios de la literatura pueden tener una intensidad semejante, teniendo en cuenta el contexto histórico, sociopolítico, económico en el que ellos estaban. Otra cosa importante de Infernales, esta biografía sobre esta hermandad, es que el peso de la historia va a ir cambiando, va a ir recayendo en unos u otros según lo requieran los acontecimientos. Al principio ustedes van a ver que el protagonismo es colectivo, ¿sí? En un momento van a ver que por determinados sucesos la hermandad se rompe,
Entonces el libro medio como que se parte hasta que después se vuelve a unir. Eh, Después se va a centrar en la dialéctica entre Charlotte y Branwell, cómplices, como les dije, pero también competidores. Eh, el protagonismo de cada uno en el libro también es un reflejo de su personalidad. Así Emily y Anne van a ocupar como una especie de segundo plano y Charlotte y Branwell los planos por ahí más destacados. Después van a ver sus idas y venidas en la especie del internado que marcan a las hermanas eh, y que por ahí que algunos de ellos tengan acceso al francés y otros no, van a diferenciarlos como escritores. Eh, Laura Ramos, a su vez, explicó muy bien lo siguiente, que Emily habla sobre la creación, Charlotte encuentra una voz de una mujer fea tan poderosa que atraviesa los siglos, Anne es como una especie de escritora testigo y Branwell era Caín y terminó siendo Abel. Como les contaba, la biografía se construye con unas mezclas de fuentes autorizadas y otras que son un poco rumores o están desacreditadas, pero que sin embargo tienen mucho de verdad, aunque se toman con precaución. También van a encontrar materiales muy diversos, como cartas, diarios, poemas y otras biografías, que también ayudan a que la biografía se apoye en todos los hechos que se tiene que apoyar. Eh, a su vez es indudable que Ramos está contaminada por la literatura de las Bronte y van a ver que su prosa está perfumada por el estilo tan particular de ellas y por recursos novelescos como la suspensión de una trama para recuperar otra, que eso permite que la tensión narrativa del libro se vaya manteniendo a pesar de que no sea una novela y sea una biografía. Es muy interesante porque, para los que no sabían, Charlotte Bronte, la última sobreviviente de la familia, la autora de Jane Eyre, es la última sobreviviente de esta familia. También es sumamente importante ver y enterarnos por fin qué pasó después de que ella quedó como única integrante de la familia. Y como les dije, veremos quién fue la persona que se encargó de edulcorarlas en su imagen y quién fue el que vampirizó, no sin razones, quizás las tenía y cuáles eran, a su hermano Branwell, un adicto al opio, alcohólico, derrumbado total, pero un alma sensible increíble, en parte fracasado. Era tan grande su fracaso como tan grande su talento. De hecho, si ustedes buscan en internet, van a encontrar una pintura que hizo el propio Branwell, donde van a ver a las tres hermanas y que él aparece sombreado y oculto atrás, pintada por él mismo la pintura. Y vemos a este hombre que era el que estaba destinado a triunfar, el más inteligente, que tenía todas las esperanzas de su padre depositadas en él, aplastado por el fracaso. Entonces, ¿cuál fue su crónica? ¿Cuál es su crónica? ¿Cuál es su vida? Vamos a asistir a ella, mientras la atención de las hermanas no se va a abandonar nunca. Infernales se adentra en la vida cotidiana y material de una familia de genios, mientras explica sus mundos literarios. Esto es sumamente importante, no solo para gente que haya leído a las autoras, sino para gente que no la leyó. Yo creo que enriquece de una manera absoluta el camino literario de las Bronte.
Y creo que al aportar, porque por ahí ustedes me están escuchando y deben decir que yo soy un destructor de mitos o que este libro les viene a romper la esperanza porque va a romper las imágenes que durante tanto tiempo tuvimos de las Bronte. Entonces van a creer que por ahí el mito se pierde y créanme que no. Ustedes van a ver que al aportar tanto realismo, el mito no crece, el mito no empequeñece, sino que crece. Y créanme que esto es así, porque lo van a empezar a leer y se van a maravillar. Van a empezar a ver a las Bronte de otra manera, van a descubrir un montón de cosas que no sabían, van a, los que no la leyeron van a salir corriendo a buscar los libros, eh, y créanme que es una experiencia absolutamente maravillosa. Eh, y en lo particular yo lo leía maravillado y lo leía y además de estar completamente enamorado por lo que leía, lloraba, suspiraba, leía con adicción, me quedaba leyendo hasta altas horas de la noche, por momentos me sentía muy triste, por momentos me enfurecía, por momentos me preocupaba, como, como si esa historia me afectara de una manera tan personal, una historia de hace tanto, tanto tiempo. Eh, y en ese momento recordé que, bueno, que por eso nos gusta leer, justamente y precisamente por experimentar estas cosas. Y si hay alguien en la historia de la literatura con un alma tan literaria, es la familia Bronte. Eh, por eso es que voy a recomendarles este libro hasta el cansancio, por eso es que quise hacer esta bioreseña, por eso es que hablo de él con tanta insistencia, porque además de ser una obra increíble, me parece que es una lectura de suma utilidad, que resulta adictiva, no es para nada compleja y, y es útil como una introducción para quienes nos la hayan leído a las Bronte, como así también les dije para quienes lo hayan hecho y quieran descubrir un poco más de verdades. Y van a volver luego a los textos, sabiendo todo lo que sabemos gracias a un libro que te cambia por completo. ¿Quién diría que una biografía puede hacer algo semejante? Sí, la verdad que sí. Porque está hecha con mucho amor, con mucha pasión y con mucho conocimiento, mucho respeto. Un respeto que eso no quita que se tengan que destruir los mitos que se tienen que destruir, porque la verdad pese a todo. Y de hecho pueden hacer una interesante prueba mirando la biopic. Hay una película de la BBC sobre la vida de las hermanas Bronte, que es genial, pero que se apega obviamente a la historia oficial. La película se llama To Walk Invisible. To Walk Invisible. Eh, Sería una especie de caminar invisible, invisiblemente, y creo que en castellano le pusieron invisibles, pero bueno, si la buscan por las redes la van a encontrar. Me parece que es un re lindo ejercicio para recordar, eh, una vez habiendo leído la biografía, teniendo la versión real, recordar un poco también cómo era la versión edulcorada y compararlas. Eh, Muy bien, creo que eso es todo lo que tenía para decirles. Espero que les haya gustado. Espero que lean el libro. Me encantaría, me llenaría de ilusión que me cuenten, que me escriban. Mirá, me gustó el libro, pasó esto, me pasó lo otro. Eh, Me encantaría que compartan esta video reseña con toda la gente que ustedes quieran y que crean que pueden leer el libro y les puede gustar. Y por último, eh, déjenme recordarles que si les gustó esta reseña y si les gustan mis otras reseñas, tanto escritas como en video, si les gustan mis recomendaciones, pueden colaborar conmigo, pueden colaborar con esta página, haciendo su donación, su aporte en crowdfunding,
ingresando a una página que se llama cafecito.app barra lo mejor en libros AR, cafecito.app barra lo mejor en libros AR, todo junto, y ahí van a poder donar desde 50 pesos o más, cuantas veces quieran, todas las veces que quieran, el valor que quieran. Con esos aportes uno puede seguir descubriendo cosas nuevas para ustedes y bueno, y este espacio también puede seguir resistiendo. Espero que les haya gustado, no se olviden de donar si pueden y no se olviden de mandar mensajes y de contarme, en el caso de que hayan leído el libro, qué les pareció. Y bueno, un beso grande y gracias por estar ahí como siempre.